O sea, vos te... Si yo hubiese sabido que no iba a estar en la serie, directamente no viajo a Buenos Aires para ir a verla A la Van Premier. Pero ¿qué es la parte, ¿cuál es la parte que te molesta? Claro, ¿Que te hicieron la entrevista y no saliste o que se omite esa parte de la historia de Carlos? Más Claro, allá... que cortan la historia, le mienten a la gente, ¿me entendés? Sí, y aparte, nosotros hablamos de lo que era el deporte de Claro, mi papá. claro. Y acá, lo que hicieron ellos fue todo femicidio, ¿me entendés? Totalmente. Nada Ahora, que ver con lo Carlos, que hablamos. a veces los guionistas, los libretistas deciden a echar un pedazo de la historia porque por ahí se les complica en la edición, en la cantidad de capítulos y qué sé yo, y toman esas decisiones que en donde te sentís afectado, pero seguramente no fue nada personal, debe haber habido una razón. Más allá de los guionistas, digo, hay alguien que presta consentimiento. Cuando hay algo biográfico, hay alguien que tiene que prestar consentimiento. Por eso le pregunto si fue Silvia o ellos estuvieron de acuerdo que la historia se cuente de esta manera. Es verdad. No están contentos con la historia que se cuenta. No, seguro. Pero igual él tampoco está contento, dice que se hace foco en el femicidio y claro, yo no creo que Silvia elija que se hable más del femicidio que de otra cosa. Me parece que basada en hechos reales, como hacen la mayoría de... Débora, hay acuerdos infinitos y se negocia hasta el último punto que vos mostrás. Yo hablo de lo que la hija declaró, que estaba ofendida porque se hablaba de eso. Lo que digo es, apoyándose y amparándose en hechos reales, ficcionados, se hizo foco en algo distinto a lo que ella pretendía. Se orientó la historia hacia un determinado lugar, a otro lado. pero tal vez Carlos podría decirnos qué es lo que él cree, más allá de la cuestión deportiva, que quedó fuera de la historia y que hubiera sido interesante saber. No, interesante saber sería de que hay gente que no saben, por ejemplo, que yo soy el hijo mayor. Claro. Acá en Santa Fe sí, porque Santa Fe es chico y me conoce todo el mundo. ¿Me entendés? Pero en otros lugares la gente no sabe quiénes son los hijos de Monzón. Claro. Encima le ponen a mi papá, por ejemplo, que se llama Carlos Roque. Mi papá no se llama Carlos Roque. El nombre de mi papá es Carlos Monzón, nada más. No se llama Roque. Roque es el hijo. Se llama mi hermano. Maximiliano Roque. Claro. Se amparan en la ficción. Roque Monzón. Tartu. Sí, Carlos, quería justamente preguntarle, veo que la miniserie de alguna manera te decepcionó. Sí. Ahora, diciendo lo que debatíamos acá en el panel, de que tu papá dijo, bueno, yo no quiero que mis hijos pasen privaciones, le voy a dejar, por ejemplo, un inmueble a cada uno. ¿No sentís que es un poco lo que te tocó? Digo, sos el hijo de Monzón y decís, che, ¿no tendría que tener una vida yo un poquito más relajada, un poquito más próspera de lo que me tocó? ¿Estás enojado un poquito con eso o te da lo mismo? Dijiste, no, yo hice mi camino y lo que tengo está bien. No, enojado estoy porque tengo mi casa, gracias a Dios, que me la regaló mi papá. Pero yo vivo de un sueldo y que mi hermana haga esto molesta. Molesta. Claro que molesta. Carlos, te pregunto en concreto, porque mi información es que Silvia iría muy frecuentemente a Miami, a un departamento que tengo entendido que habría sido de tu papá. ¿Qué información tenés vos y si sabías de la existencia de ese departamento? Sí, algo de eso sabía porque una de mis hijas, la mayor, trabaja en una clínica y se hace atender pelusa ahí. Así que ella le comenta siempre que Silvia está en Miami, que viene, que va. Así que por ahí se sabe el tema, nada más. Bien. Ahora, Carlos, ¿vos sentís que por una cuestión de ambición tu hermana oculta algo que le corresponde a todos y no hay manera, le pregunto de paso a Santiago Joffre, de encontrar esa ambición? Porque ella puede tener miles de ambiciones, pero si la justicia dice que esto y esto le corresponde a cada uno, es la parte que me está quedando en el aire. Es que justamente ese es mi trabajo. Cuando voy a esta sucesión veo que toda la averiguación de bienes es muy escueta. Y haciendo en un mes donde tribunales estuvo parado y se puede avanzar poco, avanzamos muchísimo. Entre otras cosas, por ejemplo, hay características de los personajes que te dan cuenta, te describen qué tipo de nivel de vida iban llevando. Si yo les digo que el año 86 Carlos Monzón se aloja en el Waldorf Astoria, en una de las habitaciones más caras, quiere decir que no estaba pasando estrecheces económicas. Todo lo contrario, que tenía negocios en Punta del Este y aprovechaba para ir a Punta del Este a ver sus negocios y pasaba los fines de semana con Alberto Olmedo, con quien también habría hecho alguna Santiago, en el medio pasó de todo en la vida de Monzón y además de matar a su mujer, gastó muchísima. A lo que me refiero es, y un poco también apunto a Carlos,
hay como una ambición desmedida quizás, o quizás no hay tanto de lo que creen. ¿Vos qué pensás? Yo coincido con David, sí. Sí, puede ser que no, Que no haya pero tanto. Silvia debe saber las cosas que se han hecho, es seguro de eso. Y vos sentís que ella oculta, o sea, vos sentís que ella te está ocultando algo que es tuyo. Sí, sí. Pero es solamente Silvia, porque también hay otros no solo hermanos. mío, no solo mío, sino mío y de Maxi. Está bien. Claro. Es que es su deber y su derecho Sí. ver cómo fue el derrotero patrimonial de su padre en los últimos Totalmente. años. Jofre, pero hay algo que yo no termino de entender. ¿Puede una persona, si comete un delito y está en juicio, hacer una transferencia de sus bienes? ¿O No. una vez que se detecta un Necesita una delito se inhiben todos los bienes? Necesita hacer una autorización judicial. Por eso yo quiero ver el expediente que encontramos y cuyos detalles se los pasé a la producción, donde se nombró la tutela de Silvia Beatriz, porque en esos casos a veces los jueces autorizan a disponer de bienes para pagar obligaciones, abogados, Claro, hay que ver contracautelas. en qué fecha fue eso para Año entender. 93 es el expediente. ¿Y cuándo fue el femicidio? En el 87. En el 87, por eso, Claro. entre el 87 y el 93, creemos que no pudo haber dispuesto de sus bienes porque es inhibido apenas También es es cierto procesado. que para esa época, si bien el auto era un auto relativamente lindo, digo, yo entiendo toda la parte económica y no es que le estoy bajando el precio a la situación, pero el hombre se mata en un Renault 19, digo, no condescendía quizás con lo que uno cree. Quizás se cree más de lo que realmente Igual hay algo... Porque en el medio, insisto, No, hubo pero un femicidio, hay- hubo guita despilfarrada, hubo de todo. No, pero hay que hacer, hay que hacer una distinción entre el patrimonio y la capacidad de disponer de ese patrimonio. El patrimonio puede no haberlo perdido, pero por ahí tenía limitación a disponer de bienes. Pero yo quiero hacer una consulta, porque estamos hablando de Silvia, de las ambiciones, de que tendría el departamento de Miami. Entiendo la posición de Carlos y de Maximiliano, pero también hay dos personas más. Está Abel y está Carlos Raúl. ¿Cuál es la posición respondo. de esos dos hermanos que también son hermanos directos de Silvia? Cuando nosotros contactamos con la producción a los Sí. otros hijos, ¿sabés qué nos respondieron? ¿Qué? Hablen con Silvia. Ah, Ella es la que ella es sabe. la Silvia siempre fue administradora. la No, mujer no elegida respondió. inclusive por el padre. Siempre acá hicimos Sí. referencia Está a que era la hija bien. preferida. Claro Un que- cachito. Bueno, porque Digo, Cherkis siempre hicimos- Vial. Sí. Siempre hicimos referencia a que era la hija preferida, que de hecho Carlos la vez pasada en la nota dijo, sí, la verdad que era la hija preferida, Sí. pero el padre, por preferencia, por lo que fuera, siempre le eligió para que le maneje todo. Pero eso De no hecho, quita que vos le puedas explicar los números a No, no, tus no, seres una queridos y a cosa- tus hermanos, no, ¿no? no, que, y Diani, rendirle Cori, cuentas. Una cosa no quita la otra. Lo que digo es que siempre fue la persona elegida Sí. y quizás a raíz de lo que el padre decidía, el resto Bueno, de lo la puede familia se contar fue Carlos. acomodando a lo que Pero pedía el padre. no es casual, de todas maneras, que esos son los dos hermanos que estás mencionando vos, Cori, que son hijos de la misma madre. O sea, Claro. son los hermanos de madre y padre. Claro. Silvia, Abel y Carlos Raúl. Carlos Raúl es pastor. Hace muchos años él también tuvo un problema de adicción Ajá. y en el año 92 ingresó a la iglesia, se hizo pastor. O sea, es como que la vida de él, me imagino en lo personal, se rumbeó para otro lado y por eso me imagino también que confiará en su Te cuento hermana. cortito, en cuanto al la testimonio. vida de Maxi Monzón, que tenemos información exclusiva. Hace 2 años que recibió el alta de su tratamiento de adicciones, estuvo mucho Wow. tiempo frecuentando una clínica para tratarse de ese problema y recibió el alta. Hasta hace poquito trabajaba en una verdulería. Sí. Ese es el presente del hoy. Y ahora parecería que tiene una opción de entrar a la Biblioteca Nacional Qué bueno. y un empleo allí, bueno, un empleo en relación La de mejor dependencia, noticia que haya pero podido ese- ganarle a la adicción. esta es la foto. Ahí está. Este es Maxi. Maxi. Teníamos otra foto, no sé si al lado de un Igual a cuando auto, era chiquito. pero bueno, si no la tenemos, no cambió nada. importa. Ahí está. Recibió el alta y tiene 3 casas que le habrían quedado Ajá. de la sucesión. Hay algún encono con su familia porque Sí. solo recibiría 30.000 pesos por cada una de esas casas y la verdad que el alquiler sería mucho menos del que valdrían esas propiedades. Pero bueno, eso es otro tema, quizá tenga que ver con que no quieren que disponga de mucho dinero, Y pero la hay que maneja decirlo. todo eso es Silvia. No, Silvia No, no. no. Ah, Los tíos de el parte doctor. de la familia, digamos, De los de Alicia Muñiz. Y para dar cuenta, digamos, de la vida que lleva, hasta hace poquito vivía en un departamento alquilado con un amigo en el barrio de Boedo. Es una buena O noticia. sea, no que le quedó esté- nada. Y que por esté eso también recuperado. se une dice a Carlos, Claro. Carlos Alberto, Sí. porque los dos se quedaron sin nada, mientras Silvia, bueno, tiene una vida Pero- Totalmente.